Para empezar, estaría el método por el cual hay que convertir siempre a Venezuela en portada informativa, ¿no? Eso ocurre siempre que se quiere estigmatizar a un líder, es decir, hay que tenerlo en candelero informativo para dar una imagen del que el país es inestable, es destabilizado, está en crisis, ¿no? De ahí que si tú le preguntases en este momento a los ciudadanos algún presidente de Venezuela que haya tenido el país, no sabrían otro que Chávez. Y si le preguntases sobre algún presidente de Bolivia diferente de Evo Morales, tampoco sabrían ninguno. Incluso si dentro de 20 años le preguntase, que no sé quién gobernará en Venezuela o en Bolivia, yo puedo estar seguro de que dentro de 20 años los españoles sabrán que hubo un presidente de Venezuela que se llamaba Chávez, con toda seguridad, mientras que es imposible que nadie sepa ahora en España qué presidente pudo haber hace 20 años en Venezuela. Es decir, han conseguido un protagonismo informativo fundamental, ¿no?, para con esto conseguir una imagen inestable del país. Cuando se pretende lo contrario, es decir, un político neoliberal que se le quiere dejar tranquilo para que aplique sus políticas que tanto aprueban los poderes económicos, entonces se le silencia, nadie sabe el nombre del presidente. Yo creo que cuando la crisis, por ejemplo, de los las primeras fechas de la gripe porcina en México, ni salió el nombre de Calderón, del presidente. Es decir, en este momento, si es en plena efervescencia informativa de la gripe porcina, de la epidemia de gripe en México, le hubieras preguntado a los españoles quién era el presidente de ese país, no lo hubieran sabido decir, ¿no? Si les preguntas en plena crisis de la matanza de indígenas en Perú, quién era el presidente de Perú, tampoco hubieran sabido quién es Alan García. Y si hoy, que no está pasando absolutamente nada en Venezuela, les preguntas quién es el presidente de Venezuela, no dudan ni un segundo en decir Hugo Chávez, ¿no? De ahí que esa es la idea, es decir, el presidente de países que aplican políticas neoliberales, por decir algunos, en México o Perú, nunca es noticia, y él siempre lo es, ¿no? Bien, otros mecanismos con los que se quiere ayudar a satanizar su figura puede ser la de decir el medio que habla en nombre de la comunidad global, o en nombre de los venezolanos, o en nombre de todos, ¿no? Es un recurso muy histórico. Yo siempre cuento que trabajé en un periódico donde, cuando el director pensaba que había que ampliar la carretera de la autopista de La Coruña, pues ponía en portada: un clamor pide a Felipe González que amplíe la autopista 6, ¿no? Y uno salía a la calle y no veía ningún clamor pidiendo la ampliación de la autopista nacional 6, ¿no? Es decir, es una enorme maldad hipócrita, además, ¿no?, que no se atrevan a decir, que sería lo razonable. Es decir, nosotros pensamos, ¿no?, que esto que ha hecho para la economía de Chávez está mal y lo que debería de hacer era privatizar los hospitales públicos, ¿no? No, ellos nunca dicen eso. Ellos dicen que hay un clamor venezolano indignado porque Chávez está nacionalizando determinada cosa, ¿no? O que estos son titulares literales, ¿no? Los venezolanos están preocupados porque Venezuela se cubaniza. Eso el día después de votar a Chávez. ¿Cómo es eso de que están preocupados por lo que está haciendo su presidente 24 horas después de haberlo votado mayoritariamente, ¿no? Es decir, el discurso siempre, el del periódico, no es el de poner un editorial o un autor que firme y diga: yo pienso, ¿no?, yo estoy preocupado porque Venezuela se cubaniza, ¿no? No dice eso, ¿no? Primero, porque tendría que demostrar que se cubaniza. Y segundo, porque a los ciudadanos les estaría sin cuidado que ese señor esté preocupado porque Venezuela se cubaniza. Es decir, los periódicos lo que intentan decir es: nosotros os transmitimos la opinión de la ciudadanía. No es que nosotros pensemos, nosotros no pensamos nada, dicen ellos, ¿no? Nosotros lo que sí que os decimos, nos consta, ¿no?, es que todos los venezolanos piensan esto, aunque hayan votado a un señor que no está de acuerdo con lo que nosotros pensamos. Pero aún así, nosotros somos los que verdaderamente sabemos lo que piensan los venezolanos, y os lo vamos a decir. Que es que están en contra de que se nacionalicen los recursos naturales, que están en contra de que se alfabetice a todos los ciudadanos, que está en contra de que se cree un acuerdo de cooperación regional que permita el desarrollo de todos los países de Latinoamérica. Ese es un recurso muy habitual que se hace en todos los ámbitos, pero que en Venezuela se ha hecho mucho más, ¿no?
El lenguaje se hace constantemente, ese vocabulario, ese uso y abuso del término golpista, del término régimen, para hablar de Venezuela, que sabes que es una cosa que ya se estigmatiza, es decir, ya régimen es el malo, ya directamente el régimen, ¿no? Y es decir, no existe el régimen de Bush ni el régimen zapaterista, pero sí existe el régimen chavista. Se llama oficialista al partido que gobierna. Se han inventado un término peyorativo que es el de populista, en el que nadie sabría decir muy bien qué es, pero es algo muy malo, ¿no? Lo cual yo creo que ya denota la degradación política de quienes lo usan, el que utilicen un término que viene de la palabra pueblo, ¿no? Para calificar algo negativamente, ¿no? Eso ya demuestra cuáles son los principios y el ideario de quienes lo utilizan del modo negativo, utilizar un término que viene de la palabra pueblo de forma negativa, ¿no? Es decir, como ves, hay muchos recursos, ¿no? Que son los que se utilizan en todo momento, pues, para poder consolidar esa imagen negativa de Chávez. Otro de los elementos que yo creo que debemos aprender las audiencias, los lectores, a poner en práctica sería el doble rasero. Es decir, observar cómo se informa de una cuestión en Venezuela comparado con otro país. De modo que cuando veamos la noticia de una carga policial con motivo de una cumbre de la OMC o de una cumbre del Banco Mundial, ponernos a pensar qué se hubiera dicho en Venezuela sobre esto si estas imágenes de policías cargando hubieran sucedido allí, ¿no? Yo hace unas semanas escribía de cómo una televisión, creo que era una televisión en Perú tenía una deuda fiscal, ¿no? No pagaba y se le había amenazado con un embargo porque debía un dinero a Hacienda. Y entonces, al final, se incautó la televisión mediante una operación policial de 200 policías que tomaron y ocuparon esa televisión. Yo no sé si ese método era adecuado o no era adecuado, si procedía o no procedía. No, porque no lo conozco suficiente. Ahora bien, nos podemos parar a pensar qué hubiera pasado informativamente si la escena hubiera sido de 200 policías entrando a ocupar una televisión privada en Caracas, ¿no? Evidentemente eso hubiera sido un escándalo enorme, mientras que el otro que acabo de contar, del que no me pronuncio políticamente, ¿no? Nadie le consta porque nadie lo vio en la televisión, pero bueno, sucedió, ¿no? Es decir, esas curiosidades son las que es interesante que las vayamos comparando, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, ha habido manifestaciones, en nuestros periódicos ha habido manifestaciones de 50 personas contra enfrente de una embajada venezolana en un país latinoamericano, ¿no? Uno se plantea, ¿cuántas manifestaciones de 50 personas son noticias de nuestros periódicos? Ningunas, ¿no? Pero claro, cuando son 50 contra el gobierno de Venezuela, ya son noticias, ¿no? Es decir, yo creo que eso es importante poder comparar bajo esa premisa, ¿no? Es decir, cómo se hubiera informado de esto si hubiera sucedido en Venezuela. Otra cosa es la criminalización, es decir, ligar a Chávez a todo movimiento que ya esté previamente criminalizado. Eso se ha hecho históricamente, ¿no? Es decir, si ya es malo ETA, ¿no? O si ya son malas las FARC, lo único que nos hace falta es ligar a ETA con Chávez, ¿no? O ligar a la FARC, a la guerrilla colombiana, con Chávez, ¿no? Esa estigmatización que hemos dicho, o esa criminalización que existe con Chávez, que se intenta ligar a grupos armados violentos, como puede ser ETA, como puede ser la guerrilla colombiana, o como puede ser incluso para el Hezbollah del Líbano, ¿no? También se ha hecho con otros líderes políticos a los que se les intenta criminalizar acercándolos a Chávez en el imaginario colectivo, ¿no? En realidad es algo que ya se hizo con Cuba. Durante muchos años siempre se decía que determinado líder era malo, malísimo, porque estaba adoptando posiciones castristas, hasta el punto de que esa fue un argumento para justificar el golpe de Estado en abril del 2002 a Chávez, diciendo que estaba iniciando políticas castristas en su gobierno, ¿no? Bien. Ahora ya, una vez criminalizado al máximo a Hugo Chávez, lo que toca es cualquier líder regional que pudiese surgir, se le intenta satanizar o estigmatizar diciendo que está a las órdenes de Chávez, que es un agente de Chávez,
que va a dejar su país en manos de Venezuela, que es lo que se hizo con Correa, lo que se hizo con Evo Morales, lo que se está haciendo con Zelaya, lo que se hizo en Perú con Ollanta Humala, y siempre se ha llegado a decir eso. La operación de ataque mediático a Allende dentro de Chile es idéntica, ¿no?, a la de ataque a Venezuela dentro. Lo que ocurre es que el mundo entonces no era tan pequeño como ahora, ¿no? Es decir, no era tan importante proyectar fuera una imagen negativa, ¿no? No era tan prioritario. Es decir, el mundo ya se ha hecho pequeño, ya todos los líderes quieren verse aceptados fuera de su país. La prueba está que Obama dio un mitin electoral en Berlín, ¿no? Es decir, y que un golpe como el de Honduras contra Zelaya, ¿no?, su inviabilidad depende de que no es aceptado internacionalmente, ¿no? Es decir, eso quiere decir que lo que sí se ha agudizado mucho desde el golpe de Allende hasta el de ahora, ¿no?, es la necesidad de crear una política coordinada, sincronizada, ¿no?, a nivel global. Es decir, ya no basta con crear una campaña de acoso mediático en el interior del país, sino que además las redes de la información deben intentar jugar en un mundo pequeño, ¿no? Es decir, tú no puedes en este momento derribar a un presidente latinoamericano legítimo si previamente no has creado las condiciones internacionales para que la gente eso lo considere aceptable. Lo triste es que eso se puede conseguir en bastantes ocasiones, ¿no? Y contra eso es lo que hay que luchar, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Yo creo que el caso de lo que sucedió, el golpe de Estado del 11 de abril, era ese. Es decir, Chávez no había logrado explicarle a nadie, ni a la izquierda ni a la derecha, cuál era su proyecto político, ¿no? Con lo cual no tenía suficientes adhesiones en la izquierda mundial para defender la legitimidad de ese gobierno, y en cambio sí que tenía, como sigue teniendo, el complot y el consenso internacional de los altos poderes políticos y económicos contra Chávez, ¿no? Y eso provocó que el movimiento internacional en aquel momento fuera mínimo en defensa de Chávez, ¿no?, comparado con el que podría haber ahora. Lo que se les olvidó es que, en cambio, la resistencia interior sí que iba a ser abrumadora en contra del golpe.